En el 2010, ya tenía yo 30 años, decido irme a estudiar. Entonces me dan la beca Fulbright y termino en San Francisco, que es uno de los mejores lugares para estudiar animación, no solo por las escuelas, sino también porque es una ciudad muy conectada con la industria de Hollywood. Al ser un director independiente, que es tu primer película, apenas empiezas, pues no tienes las cantidades de dinero que te están pidiendo estas personas, y no estamos hablando de $3,000 a $4,000, estamos hablando de cientos de miles. Los más relevantes, yo creo que El Irlandés, la película de Martin Scorsese, porque teníamos que rejuvenecer a los actores 40 años. Y eso fue algo muy novel en su momento. Los hermanos Duffer son difíciles. Te daban notas de cosas que ya no hacían ninguna diferencia al producto final, y no soltaban la escena hasta que no fuera el último día de trabajo. Ocasiones en las que nos mandaban las notas, por ejemplo, y las leíamos y decíamos, muchas gracias por la nota, pero eso ni siquiera lo tocamos. O sea, ni siquiera nos pediste que hiciéramos ese trabajo. Estos dos no nos gustan. Y con estas palabras te lo dicen, están destruyendo todo el proyecto. O sea, ya era una cuestión de ego, de yo, director. Ajá. Yo puedo ver cosas que nadie puede ver. El de Fear Street de Netflix. Y pues había piernas rotas y todo era sangre, y todo sangre saliéndole por todos lados y demás. Y entonces las notas de ese tipo de sangre era que el ángulo no le gustaba de cómo salía de aquí para afuera. 19 grados, ella quería 18.77 porque ese era el correcto. Y entonces pues toda esa incertidumbre, todo ese miedo, todo eso que pasaba por mi cabeza no me permitía. Claro, y eso es algo muy natural de la mente humana. Eso no ocurre por el hecho de que te corran o por el hecho de tener menos ingreso. Esto le ocurre a todo mundo. Todos tenemos una voz interior que habla sin parar. Aún y cuando dices que no estás pensando en nada, siempre estás pensando en algo. No puedes, no vas a poder pagar. ¿Qué vas a hacer? Y si te meten en la cárcel, ¿cómo te vas a comunicar? Empiezas a hacer todo un escenario que lo único que hace es quitarte tu paz. Tienes que volverlo a intentar. Hay toda una ciencia de programación neurolingüística que habla de que tú puedes programar tus propios patrones, ¿no? Tú puedes programar tus propios pensamientos, y mi libro tiene mucho de eso, pero tienes que intentarlo. El cambio no viene de afuera, no viene de leer un libro ni de que yo venga y te diga. El tener siempre que estar complaciendo a otras personas, a la sociedad, a los amigos, a las escuelas, no funciona. Pero sí hay un propósito de vida para cada uno de nosotros, y lo explico muy a detalle ahí en el libro, y digo: Ricardo Marmolejo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Muy contento de estar aquí y poder compartir contigo todo lo que estoy haciendo. Oye, se dio una manera, digamos, una coincidencia el día de ayer que te conocí ahí en la conferencia que impartiste en el Centro Cultural. Está destinado este episodio porque justo el día de hoy que estamos grabando, mañana, domingo, es las nominaciones a los Óscares, pero más adelante vamos a hablar de eso con Ricardo. Ricardo, pero primero dinos cómo comienza todo eso. ¿Dónde eres originario y cuál es tu profesión? Yo soy originario de aquí de Nuevo Laredo, y a los 16 años me fui a Monterrey. Ahí estudié en el Tecnológico de Monterrey, estudié arquitectura, y siempre me llamó mucho la atención todo el área digital de arquitectura. Diseñar y todo lo demás que veíamos en la carrera era interesante, pero lo que a mí me apasionaba era la computadora. Siempre desde chiquito yo les pedí a mis papás una computadora y me la compraron cuando apenas empezaban las computadoras, y me encantaba usarla y aprender. Y me acuerdo que tomé algunos cursos de programación en aquel entonces, programación muy básica con GW Basic. Y pues bueno, yo vivía en la computadora con los juegos y los videojuegos y todo el rollo. Y cuando aprendo todo lo de arquitectura digital, AutoCAD y 3D, pues ahí ya me encantó. Pero me di cuenta que en arquitectura todo lo de 3D y lo de AutoCAD pues estaba de alguna manera limitada, porque solo puedes hacer ciertas cosas. Pues haces o un edificio o una casa.
y le vas a poner siempre ventanas y puertas y muebles y plantas afuera o plantas adentro y se acabó. Ya no hay más para dónde hacerte en el caso de la visualización arquitectónica. Puedes hacer algunas animaciones en donde yo creo que las han visto, que la cámara se mueve y entra en los espacios y demás, pero era todo. Yo veía que había muchas más cosas que solo la visualización arquitectónica. Yo veía en las películas pues que había nieve y pelo y humo y fuego y muchas otras cosas que jamás iba a poder poner en práctica dentro de la arquitectura. Ni modo que le mostrara al cliente la casa incendiada Claro, claro. o la casa inundada. Y eso me llamaba a mí mucho la atención. Entonces termino la carrera y me quedo ahí trabajando en el TEC de Monterrey, dando clases, y me pongo yo a estudiar por mi cuenta. Yo en aquel entonces pues eran DVDs, no había nada de lo que tenemos hoy de cursos en línea. Todo lo que yo aprendí, pues lo aprendí por los DVDs. Había una página, era una página, sí, recuerdo, pero no había nada de cursos en línea. Entonces yo los pedía, estos DVDs me llegaban y yo aprendía, y recuerdo que tenía como 60, 80 DVDs y cada uno era un curso entero de partículas, modelación, texturizado, en fin, dependiendo de lo que fuera, porque había muchas áreas en las que te podías especializar y Era pues yo como quería aprender de todo, ¿no? las enciclopedias, ¿no? Que venían Sí, de gran ándale, cantidad. claro. Que te vendían como 60 DVDs de que Exacto. aprender algo en particular, pero Y ahí bueno. se compraban individuales, no comprabas así los 60 de jalón, comprabas el que te interesara, pero al final del día pues eran parte de un paquete, ¿no? Entonces empiezo a aprender y a estudiar por mi cuenta y me gusta mucho, me encanta todo lo que hacía, pero a pesar de que eran, digámosle, cursos estructurados y te llevaban paso a paso por las herramientas y por la interfase y demás, el ponerlos todos juntos, sí, ya aprendí de modelación, ya aprendí de texturizado, ya aprendí de partículas, pero ahora cómo los mezclo todos, y ahí son donde se me empezó a complicar un poquito más, porque ya necesitaba más guía, de decir, bueno, ok, ya conoces cada uno, pero ahora se entrelazan de esta forma, es mejor que vaya primero, o te conviene que lo hagas al final por X, Y o Z razones. Pero no había ese curso, por así decirlo, o ese DVD con todas esas conexiones. Entonces dije, pues yo creo que es el momento adecuado para estudiar. Y me pongo a investigar y pues había muchas escuelas en Estados Unidos, obviamente, que ofrecían cursos de animación y efectos visuales, pero pues carísimos, ya te imaginarás, ¿no? Impagables. Entonces me pongo a investigar becas, me pongo a investigar opciones para conseguir dinero y apliqué a muchas y me dieron la beca Fulbright, que es una beca del gobierno de México y de Estados Unidos. Pero en ese tiempo, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a estudiar la otra carrera? ¿La de animación? Sí, después de que terminaste de estudiar arquitectura. Terminó arquitectura, yo tenía 20 años. Me quedé ahí trabajando y estudié una maestría también porque tenía una beca. Entonces, con la maestría yo podía pagar parte de la beca. Y en el 2010, ya tenía yo 30 años, decido irme a estudiar. Entonces me dan la beca Fulbright y termino en San Francisco, que es uno de los mejores lugares para estudiar animación, no solo por las escuelas, sino también porque es una ciudad muy conectada con la industria de Hollywood. Así como lo es Los Ángeles, también es San Francisco, porque justo ahí estaban las oficinas de George Lucas, ILM, los que hacen Star Wars y todas estas películas increíbles. Entonces, pues me voy para allá y ahí empieza la carrera de efectos visuales. A los 30 años comienza tu carrera de efectos visuales. A los 30, sí, más o menos. O sea, 30 y por ahí. Pero durante ese transcurso de tiempo estuviste ejerciendo arquitectura y o sea, junto con la maestría, y eso ya te llevó hasta el momento de, ¿sabes qué? Me tengo que cambiar de ciudad, tengo que aprender algo nuevo. Correcto. Y empieza a aplicar eso. Y se juntó también, Paco, con que en el TEC de Monterrey querían abrir la carrera de animación y efectos visuales. Ya. Y entonces, como me conocían todos ahí y sabían de mis DVDs y sabían que era el que de alguna forma le movía más a todo eso,
pues me dicen, oye, pues qué padre tu iniciativa de irte a estudiar y que consigas tu beca y todo, pero esto nos sirve a nosotros muchísimo, porque entonces cuando tú termines, te regresas y pues acá tú diriges el departamento Oye, de está bien, animación o sea, y efectos visuales, ¿no? una nueva oportunidad. No volví, pero esa es otra historia. Oye, bueno, y ya llegas a San Francisco, comienzas la carrera, pero ¿cómo te asegura que al terminar la carrera ibas a tener trabajo en esa área? O sea, ¿había alguna forma de en la universidad de decir, sabes que puedo comenzar a hacer prácticas en alguna empresa que lleve efectos visuales para películas o cómo lo empezaste a desarrollar? No había ningún programa de prácticas. Esto de la industria del cine es algo muy, muy cerrado. Y no dejan a tantos alumnos. Sí tienen sus programas de prácticas, pero son muy complicados y no son imposibles, obviamente, pero al menos en el momento y en el tiempo y en las circunstancias en las que yo estaba, no era posible, porque muchas de esas prácticas pues requieren que tengas una visa de trabajo y yo iba con una visa de estudiante. Entonces, pues no era opción eso de las prácticas profesionales, pero yo lo que hice, pues yo ya tenía 10 años de experiencia, ya tenía 10 años de estar dando clases. Siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado hacer, colaborar y demás. Entonces yo llego y hablo con mis profesores, no de hacer una cita con ellos, sino casualmente, digo, ocurre que hablas con ellos y pues les digo, yo vengo de México, soy profesor, tengo tantos años de experiencia, he dado tantos años clases, sé de estos temas, pues me interesa mucho todo lo que hacemos. Yo quiero colaborar, yo quiero algo más. O sea, yo no vengo aquí nada más a meterme al salón, escuchar la clase, hacer la tarea e irme a mi casa. Le dije, yo quiero meterme algo más, aportar, hacer algo. Y pues yo se los dije a todos mis profesores y pues yo creo que les pareció buena idea en su momento y me empezaron a incluir en más cosas. Entonces, justo en ese momento, en esa época en la que yo estuve estudiando, una de las profesoras se le ocurre crear una clase en donde ella pudiera traer proyectos externos reales para desarrollarlos dentro de esa clase, que era una clase más como práctica profesional, pero era una clase al final del día, ¿no? Ok. Entonces me dice, oye, pues está este proyecto. Yo, no, sí, yo me apunto, yo me meto a esa clase y la tomo y hacemos los proyectos y demás. Entonces empieza a traer proyectos, pero eran proyectos independientes, obviamente, no eran proyectos pagados ni nada, era... pues imagínate que alguien quiere hacer un cortometraje para su tesis de maestría o cosas por el estilo, pero al menos ya no eran esas cosas genéricas dentro de las clases que pues todos hacen lo mismo. Sí, o sea, tú que te dan la tarea y te dicen, aquí está el video y le vas a quitar esto, y todos le quitan lo mismo y pues todo el mundo tiene el mismo portafolio, ¿no? Entonces ya era una oportunidad de entrar a algo diferente y eso pues me llamó mucho la atención. Empezamos y pues poco a poco fueron creciendo los proyectos hasta que nos llegó, y muy rápido fue, La Niña Maravillosa. Bueno, ahí antes de llegar a esa parte, tengo dos preguntas antes de eso. Una es, dices que estabas dando clases. ¿Fuiste profesor en dónde? En el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey, bueno, ahí impartiste clases. Sí. Después, yo quiero que se entienda un poquito mejor, a lo mejor para los que no comprendemos bien, Claro. ¿cuál era la carrera de... ¿Es licenciatura en efectos visuales? ¿En Monterrey? No, en San Francisco. Es una maestría en Bellas Artes, en animación y efectos visuales. ¿Lo puedes como hacer una explicación más práctica de qué sería para las personas que no lo pueden entender? Hay dos tipos de maestrías en Estados Unidos. Hay una maestría en el área de artes, obviamente, ¿no? Hay una maestría en artes y hay una maestría en bellas artes. Arte es la única o de las muy pocas que no tienen doctorados. ¿Okay? Entonces, en realidad, la maestría en arte es la maestría, lo que conocemos como una maestría normal, y la maestría en bellas artes, que fue la que yo estudié, es el equivalente al doctorado. Ok. ¿Okay? Pero en Estados Unidos, repito, dentro del área de arte no existe un doctorado,
pero quien tenga el grado de maestro en Bellas Artes se le paga como doctor, por así decirlo. O sea, es considerado un doctorado. Sí, incrementa entonces todo el Sí, sueldo claro, y todo. porque las maestrías son generalmente de un año y medio. Sí. Una maestría en Bellas Artes es de 3 años o pasados, dependiendo. Porque puedes revalidar ciertas materias para no tener que llevar toda la carga, pero en general son 3 años o un poquito más. Entonces, es maestría en Bellas Artes. Con especialidad en animación y efectos visuales. Animación y efectos visuales. Ok, Así es. Lo que en palabras cortas es... Doctorado. VFX, ¿cómo le ponen? VFX. VFX. Bueno, continuamos ahora sí para llegar a ese punto. Nada más quería que se aclarara. Sí, claro. Y ahora dices, bueno, La Niña, esa es la película del Llegó 2012. La Niña Maravillosa. Fue un proyecto, bueno, que se llevó a todas estas empresas grandes de animación, de efectos visuales. En su momento el director, pues yo creo que todos los directores cuando hacen algo, pues es tu bebé, ¿no? Y quieres mostrarlo a todo el mundo y es lo que te apasiona y en lo que has estado trabajando por muchos años. Este director lleva el proyecto a todas las empresas grandes, a la de George Lucas, a las demás que también hacen efectos visuales, y todos lo rechazaron. Dijeron, pues no, aquí los precios cuestan, ¿no? Y si quieres hacer tu película bien, pues vas a tener que pagar un montón de dinero. Pero pues al ser un director independiente, que es tu primer película, apenas empiezas, pues no tienes las cantidades de dinero que te están pidiendo estas personas. Y no estamos hablando de $3,000-$4,000, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Sí, bueno, eso se entiende que para el presupuesto para una película estamos hablando de millones. Entonces, por lo regular, digamos un aproximado, a lo mejor, no sé, 100 millones se me ocurre, ¿no? Una producción esa grande. es una de las producciones ya grandes. Entonces, claro. por ejemplo... Pero una producción independiente, pues sí, tal vez hubiera llegado a los millones. Pocos millones, pero millones. Digamos unos 10 millones, una producción independiente. Dependiendo de también el nivel de detalle que quisieran. Bueno, ahí, de ese presupuesto, ¿cuánto se invierte para efectos visuales? Ese es el presupuesto de efectos visuales. Los 10 millones es el... Sí, depende de la producción, por eso te digo. O sea, digamos que abarca, digamos, los sueldos de los actores, de todo. Eso es totalmente aparte. O sea, ¿es más grande el presupuesto para el efecto visual? No necesariamente. Ajá. O sea, una película se divide en varias partes. Obviamente están los actores que cobran, está la producción, las diferentes áreas de producción, y luego está efectos visuales. Pero no es como que el director paga 100 millones y ya se hizo todo en una... Y me refiero bajo un mismo paraguas. Okay. Bueno, tú contratas a los actores por acá y luego contratas a tus empresas de efectos visuales y contratas a tu producción y contratas a todos. Entonces, obviamente, cada área tiene sus presupuestos, ¿no? Sí va a haber algunos que tal vez lo hagan todo dentro del mismo, pero es muy común que se haga también de forma separada. Entonces, el presupuesto de efectos visuales, pues es su propio presupuesto. No quiere decir que sea más que los demás. Va a depender mucho de la película. No es lo mismo Avatar que una película de época o una película de estas cómicas, comedias románticas en donde pues no hay naves, no hay nada así espectacular que requiera de mucho trabajo de un equipo grande. Entonces, pues sí varía mucho. O sea, por eso te decía, tal vez este proyecto de la película, que era independiente, a lo mejor le hubieran cobrado, no sé, digo, es un número que se me ocurre, porque no tengo los datos ciertos, pero 500, 800 mil, $1 millón. Pero vamos a ponerlo que bajita la mano te cobran $200,000. Es un presupuesto muy bajo. Un presupuesto muy bajo, pero para ti, ¿cuál sería un presupuesto decente en la creación de efectos visuales de una película así? Como esa de La Niña Maravillosa, yo sí creo que andan los millones de dólares. Si quisieran hacerla correctamente, bien, y no necesariamente correctamente, o sea, si quisieran hacerla más bien con las empresas que se dedican a hacer ese tipo de trabajo, las profesionales. Ok. ¿Me explico? Entonces, pues, aunque te cobraran $100,000, pues para una persona como yo, como tú, como cualquier otro que apenas empieza, que no tienes dinero, estás pagando tal vez todavía tu préstamo estudiantil, pues no tienes ni 20,000, no tienes ni $5,000 en la cuenta de banco, ¿me explico? Entonces, pues
Iba con la intención, yo creo, de ver si había forma de colaborar, que vieran el potencial que iba a tener la película, leyendo el script o viendo lo que ya habían filmado, y que de alguna forma los ayudaran. Iban más por el lado de ayúdame que por el lado de cóbrame, pero la empresa, pues al final del día empresa, aquí cobramos. Bueno, ahí viene otra pregunta. Y ahí para poder entenderlo mejor nosotros como una manera simplificada, nos digas cómo es el proceso de la creación de efectos visuales para una película. O sea, de una manera, digamos, simple, que se pueda entender bien. Si me dices un poquito más, ¿cuál sería tu idea? Digamos que ya llega la empresa, Ok. te quieren contratar, ¿sabes Sí. qué? Necesito esta película. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué hacen ustedes? Generalmente la empresa nos manda, antes de que te contraten, te mandan un paquete. Y ese paquete tiene todas las escenas que requieren los efectos visuales. Entonces te dicen, oye, tenemos estas escenas, 100 escenas, 200, 500, 1000. O sea, hemos tenido proyectos con 10 escenas que te mandan nada más, o hemos tenido proyectos con 2000 escenas. Entonces te lo mandan y te piden que cotices cada una, te dicen exactamente qué es lo que quieren para cada una de las escenas. Escena 1, va a salir la niña y de repente del lado derecho va a salir un marrano gigante que la va a perseguir mientras ella corre. Entonces tú ves a la niña corriendo en el video, pero pues no hay un marrano gigante corriendo detrás de ella, ¿no? Y entonces ya con esa información y te dicen, tenemos los videos de los marranos, tenemos esto, tenemos esto. Con esa información ya puedes decir, ok, tengo que recortar al marranito, hacerlo más grande, ponerlo, hacer el timing para que coincida con que la niña va detrás de la niña. Tengo que asegurarme de que la iluminación concuerde con la iluminación del lugar donde están filmando, y empiezas a hacer un estimado de cuánto te tardarías. Hay diferentes cosas que se tienen que hacer dentro de cada una. Tienes que asegurarte de, imagínate que filman con la cámara que la llevan en la mano, ¿no? Sí. Y van corriendo, pues yo creo que han visto esas escenas, ¿no? Que todo se mueve. Imagínate tener que poner algo dentro de ahí. No. O sea, pues yo tengo que asegurarme de que eso que yo ponga se mueve justo como se está moviendo la cámara para que parezca que está filmado dentro de ahí. Entonces ese proceso se llama traqueo. Entonces tenemos que cotizar traqueo, tenemos que cotizar corrección de color, tenemos que cotizar los recortes, pues que se vean todos los pelitos del marrano perfectos y demás. Entonces ya que haces tu cotización de cada una de estas, regresas la cotización al cliente, el cliente la revisa y decide ya si te da el proyecto o no. Si te dan el proyecto, pues entonces ya te mandan el paquete de escenas. Te mandan la información ya correcta, porque generalmente te mandan como un preview, no te mandan se llama plate, que es la escena real, en alta resolución, te lo mandan en baja resolución y tú nada más con eso puedes cotizar. Pero ya que te aceptan la cotización, ahora sí te mandan ya toda la información completa, el alta resolución. Eso es como que entras en licitación con otras empresas para quedarte con el proyecto. Claro. En este proyecto de La Niña Maravillosa, pues no. O sea, en realidad no había dinero, punto. Entonces, como todos los grandes rechazaron este proyecto, pues el director ya desesperado dijo, déjame ir a la universidad a ver si algo puedo hacer con ellos, ¿no? Y entonces contacta a la profesora esta que te digo, que ya tenía ese espacio, esa clase en donde conectaba a los alumnos con proyectos reales. Y pues ella dice, sí, ¿no? Está perfecto el proyecto para desarrollarlo aquí. Y entonces así fue como llegó el proyecto de La Niña Maravillosa con nosotros, que llegó a nuestras manos. Bueno, antes de que llegara ahí, explícanos un poco de cómo llegaste tú a Vancouver. O sea, estando en San Francisco. Bueno, eso ya fue muchos años después. Yo terminé la maestría. Me quedé todavía unos años ahí en San Francisco a trabajar. Como sabían que era profesor, me ofrecieron dar clases porque, bueno, ya me conocían también y habían visto cómo trabajaba. En algunas ocasiones había apoyado a algunos de los profesores en ciertas áreas, en ciertas cosas. Entonces me conocieron lo suficiente para poder ofrecerme dar clases. Entonces di clases en el departamento de animación y efectos visuales. Y en lo que estuve estudiando, hice también
se llaman, bueno, ahorita me acuerdo del nombre, pero eran prácticamente un trabajo pequeñito, pero no era trabajo de que requieras visa ni nada. Era dentro de la escuela en donde apoyabas a alumnos que necesitaban ayuda con cuestiones de software, de lo que estamos haciendo. Entonces yo dije, oye, pues yo soy arquitecto. Yo no nada más puedo atender alumnos de animación y efectos visuales. Yo puedo atender alumnos de AutoCAD, de 3D, de Photoshop y demás. Entonces me empiezan a llegar alumnos de diseño gráfico, alumnos de diseño de interiores, de arquitectura, para que los ayude con todas estas cuestiones. Y así fue como terminé también dando clases en diseño de interiores en la misma escuela. Entonces estaba dando clases en animación y efectos visuales y en el departamento de diseño de interiores, justo con todo lo que yo hacía, que era AutoCAD y Revit y 3D. Antes de iniciar el episodio estábamos hablando de que tuviste una crisis. ¿Esta crisis sucede justo antes de irte a Vancouver o...? No, eso ya fue mucho después. Eso fue justo después de la pandemia. Bueno, déjame, no nos vamos a adelantar. Quiero Sí, primero... claro. Quiero entender un poco más de cuando estás en San Francisco y haces la transición. Me preguntabas lo de Vancouver, Sí. claro. Entonces, Vancouver surge porque al terminar yo mi maestría y me quedo un tiempo a trabajar ahí, la única manera en la que me podía quedar trabajando ahí era con una visa del Tratado de Libre Comercio. ¿Te acuerdas? Sí. Del TLC. Que en su momento se llamaba NAFTA. Sí. Esa visa NAFTA permitía a empresas norteamericanas traerse a cualquier profesional de cualquier disciplina para cubrir una vacante. ¿Okay? Sin embargo, era una visa temporal, porque la idea de la visa de NAFTA era que, ok, tú como empresa hoy necesitas traerte inmediatamente a alguien para que te solucione un problema. Tráetelo con la visa NAFTA. Pero tienes que buscar a alguien dentro de Estados Unidos que te desarrolle ese mismo trabajo. Entonces te permito por lo pronto que salgas del paso con esto, pero tú tienes que darte la tarea de encontrar a alguien dentro de Estados Unidos que lo reemplace en su momento. Si llegado el momento del año o los 2 años, porque al principio las daban por 2 años, buscas y no hay, o estás buscando los 2 años y no hay, te permitimos renovar la visa NAFTA hasta que encuentres a alguien. Digo, si es algo que imagínate que nadie hace más que una persona en la India, pues bueno, a lo mejor hasta que no se gradúe a alguien en Estados Unidos va a poder tomar el lugar de esa persona y le van a estar renovando la visa NAFTA a ese individuo. Pero en mi caso, pues me dan la visa NAFTA, la renuevo otra vez. Y yo sabía que iba a llegar ya a su fin, ¿no? Tal vez me la podrían haber renovado 1 o 2 veces más, pero al ser una visa temporal, pues no hay mucho para donde te hagas. ¿Me explico? Dale otros 2, 3, 4 años si tú quieres. O sea, seguir ahí en ese ciclo hasta que se termine. Okay. Pero ¿qué haces cuando se termine? Imagínate que dices, bueno, yo me la llevo ahí hasta que no truene la situación, entonces ya busco, pues a lo mejor ya estás demasiado tarde. Entonces ahí es cuando yo decido buscar. Entonces busco en Canadá a ver qué opciones hay y había opciones para emigrar a Canadá. Y aprovecho la opción, me dan la residencia permanente directamente y me voy para Canadá. Entonces... pero... ¿A eso encontraste un trabajo ahí? No. ¿Nada más aplicaste directamente a la Había en su momento en Canadá ciertos programas en donde dependiendo de tu background, de todo lo que has hecho, de tus estudios, de tus habilidades, de tus grados académicos y demás, te podían dar una residencia permanente. Entonces era como un sistema de puntos. Te decían, oye, ¿tienes estudios de profesional? Sí. Perfecto, 10 puntos. ¿Tienes estudios de maestría? Sí, 10 puntos. ¿Tienes doctorado? Sí, otros 10 puntos. Y así eran un montón de cosas que te iban dando puntos. Que el inglés, que cuestiones médicas, que reportes policiales, porque te piden de todo. Entonces, el tener una oferta de trabajo te daba muchísimos puntos.
dentro del programa. Entonces era si no mal recuerdo, un total de 100 puntos. ¿Okay? Y tu mínimo para pasar, para que te dieran la residencia, eran 67. Me acuerdo de ese número. Entonces, pues obviamente toda la gente quería tener la mayor cantidad de puntos para pasar, ¿no? Pero entonces yo hice mis cuentas y dije, pues tengo tantos puntos de inglés, tantos puntos de maestría, doctorado, tal, y llego a 74, sin oferta de trabajo. O sea, ya estabas alcanzando el total. Ya había alcanzado lo necesario. Ajá. Lo necesario. Y con oferta de trabajo de 74 me iba como a 90. Y había otros que se me pasaban porque por la edad te iban descontando. Y yo ya estaba en los 37, 6, 7 por ahí. Y a partir de los 35 te iban quitando puntos. Entonces, si eras menor de 35 te daban 15. Si tenías 36 eran 14 o 13. Si tenías 37 y se iba bajando hasta que ya por edad ya no. Si ya decías me quiero ir a los 55, 60, ya no tienes puntos por edad. Pero si hubieras tenido todos los demás puntos, pues... No, pues ya te van a pagar una pensión mejor. Sí, exacto. Entonces, cumplo con los puntos, obtengo la residencia, me voy para allá y empiezo a buscar trabajo. Y lo que hacía mucha gente, y yo creo que también ustedes lo han escuchado, es que decían, bueno, ¿quieres llevarme? Pues págame todo, ¿no? Tú como empresa te intereso, págame el que me mueva yo de país, págame el departamento por un tiempo y págame todo lo necesario, más aparte mi sueldo, y lo hacemos. Pero en esos momentos ya las empresas ya estaban cansadas de esos procesos porque ya había más gente que estaba dispuesta a hacer más cosas por entrar a la industria. ¿No? Bueno, también. Y por menos, claro. Entonces, pues yo creo que yo fui la lotería para ellos, ¿no? Porque yo prácticamente les dije, oye, aquí está mi portafolio, esto es lo que yo he hecho, ¿qué te parece? Y aparte, yo ya tengo residencia permanente y me voy a ir yo por mi cuenta a Vancouver, yo ya tengo mi departamento y yo ya tengo todo. Entonces, no, pues excelentemente. O sea, ya les solucioné uno de los problemas más grandes que tenían, que era que la mayoría les pedía que los apoyaran económicamente para hacer el cambio de ciudad. Entonces, al no tener eso, pues se facilitó el que yo encontrara un trabajo y pues ahí ya empezó mi carrera. Es que es impresionante porque yo he escuchado historias de personas que van a Canadá en busca de trabajo, pero se complica justo por eso que dices. O sea, trámites que te piden, sabes que al menos una carrera, alguna maestría, que tengas una especialidad para que a ellos les pueda interesar. Claro. Que tú funciones y que sirvas en algo, al menos en el país, para que ellos te puedan apoyar. Sí. Y como dices, al menos si tú ya no les pides un apoyo, a lo mejor para vivienda o de trabajo, a lo mejor para ellos es más fácil decir, oye, que te doy la residencia y ya por tu parte puedes buscar el trabajo. Claro. Pero aquí es, bueno, a lo mejor porque tú ya estabas en esa línea de, sabes que yo voy buscando una empresa de efectos visuales, fue a lo mejor más fácil. Sí. Pero para una persona que no tiene esa línea definida en Canadá, digo, viviendo, ¿cuántos años tienes en 11. 11 años. Digamos que una persona se quiere ir a vivir a Canadá y quiere trabajar allá. ¿Qué tan complicado sería buscar trabajo ahí? Ahora, después de tantos años de yo haber hecho el proceso, se han rigidizado muchísimo los procesos. Se rigidizaron mucho también con las elecciones de Estados Unidos de hace poco, que mucha gente se quería ir a Canadá, que hubo un día en el que el sitio de inmigración de Canadá lo tronaron por la cantidad de personas que estaban entrando a revisar cómo le hacían para irse. Entonces, ahora es mucho más complicado el emigrar, desafortunadamente. Siguen teniendo un sistema de puntos como el mío. Ya lo cambiaron, ya no es base 100, ahora es base, sabrá Dios qué, es otro número muy diferente que no lo recuerdo. Y tampoco es en función de puntaje mínimo. Para usar la analogía con lo mío, mi puntaje mínimo era en 67. Y si tenía 67, todos los que tuvieran 67 para arriba ya tenían la residencia prácticamente aprobada. Sí, obviamente tenían que revisarte detalles de cuestiones policíacas, que no tuvieras antecedentes y esas cosas, pero si ya tenías todo bien, pues ya con 67 la hacías. Ahora no, ahora tú tienes 67, yo tengo 68 y él tiene 69, se la van a dar primero a él. Ok, entonces si tú tienes 67 y todos los demás tienen 80, 90, 100, pues nunca te va a tocar.
Entonces, se vuelve complicado. Está más complicado en ese sentido y ahora pues no, ya las empresas ya no ofrecen eso que ofrecían antes de, oye, te traigo, yo te pago todo y te pago la vida. No, ya no quieren, especialmente en la industria de los efectos visuales, porque los efectos visuales se hacen o en Estados Unidos o en Canadá o en el Reino Unido. Y sí, hay un poquito en Alemania y hay un poquito, muy poquito aquí en México y 2, 3 lugares más y se acabó. Entonces, al ser una industria muy localizada, pues toda la gente de todo el mundo quiere ir a esos 5 o 6 lugares. Y de esos 5 o 6 en realidad quieren ir a Estados Unidos y a Canadá, que son los dos más importantes, los más relevantes definitivamente. Entonces, hay mucha más competencia, hay mucha más gente preparada, hay más gente que va a tener los puntos, hay más gente, entonces ya no te ofrecen nada de ellos, ya están en el punto de, bueno, aquí van a venir mucha gente. Ricardo, y luego llegas a Vancouver, pero ¿cómo fue tu vida al inicio? Ya llegas a una empresa, aplicas, entras directamente, o Sí. sea, sin, digamos, sin dificultades. Sí. Bueno, ya entras a la empresa sin dificultades. ¿Cómo es tu inicio en esa empresa como mexicano? O sea, ¿tuviste algún reto? ¿Tuviste a lo mejor una dificultad para poder encajar? No, nada. Fíjate que todo fue muy, muy sencillo. Yo venía de Estados Unidos, de San Francisco, y antes pues estuve en Monterrey muchos años, pero pues tú sabes que la cultura mexicana aquí en el norte, especialmente aquí en Nuevo Laredo y en Monterrey, en el área, toda la región norte, pues es una cultura muy similar a los Estados Unidos en muchas cosas. Y el hecho de que me hubiera cambiado yo a San Francisco, pues me tocó vivir todavía un poco más la experiencia de la cultura americana, que en realidad es similar, casi idéntica a la cultura canadiense. Entonces no hubo choque cultural, no hubieron problemas de ningún tipo. La adaptación fue muy sencilla. La empresa nunca hubo ningún problema por el hecho de la nacionalidad. De hecho, Canadá es uno de los países más diversos y hay mucho respeto y mucha aceptación para todas las culturas y todas las personas. Quiero abrir un espacio aquí. Fíjate, tengo una duda. Ahorita que mencionas que son muy diversos, ¿me puedes explicar algo así breve? ¿Cómo es vivir en Vancouver? Es una ciudad muy bonita. Muy bonita, es una ciudad muy limpia, es una ciudad que funciona, tiene un sistema de transporte increíble, la gente es muy amable, la gente es respetuosa, siguen las leyes, todo funciona muy bien. Todas las personas que van salen maravilladas de la ciudad. Les gusta mucho porque es una ciudad que está entre montañas, las montañas están nevadas, siempre hay opción de ir a esquiar, siempre hay opción de hacer cosas en la naturaleza, el hiking y el trekking y todas estas cosas. Es una ciudad que funciona. Yo creo que la única desventaja que pudiera tener es que se ha hecho muy impersonal. La gente es mucho más distanciada. Yo no conozco a mis vecinos, no conozco a nadie, nadie te quiere conocer. Nadie quiere interactuar. O sea, ya están los grupitos muy bien establecidos y de ahí no se salen. O sea, es muy difícil entrar a otros grupos. Es muy común que cancelen todo a última hora. Por ejemplo, aquí en México, y yo creo que tú lo sabes, estás aburrido y agarras el teléfono y le hablas a tu mejor amigo o a cualquiera, le preguntas si te puedes ir a su casa y te dice, sí, vente, estoy aquí sin peinarme, pero vente. Allá eso es imposible, eso no existe. O sea, tendrías que hacer como una cita. Allá es hacer una cita, pero no para mañana. O sea, dime, estamos ahorita en marzo, bueno, ¿qué te parece mayo 14 a las 7:35 p.m.? Y dices, bueno, pues ni sé qué voy a hacer mañana, ¿cómo te puedo asegurar que voy a hacer en 2 meses o los que sean? Entiendo, o sea, viven una vida como más programada. Más programada, exacto. Muy programada, pero cuando se llega ese día de verte, pues te cancelan. O sea, eso es algo muy común. O sea, pasar tantas semanas y luego llegar al día de prepararte, digamos, un cumpleaños, alguna reunión familiar y que digan, ¿sabes qué?
Se cancela, no vamos a poder. Sí, no vamos a poder. Y entonces ya la gente está muy acostumbrada a ese estilo de, bueno, vamos a programarlo y 90% de posibilidades de que se va a cancelar y no nos vamos a ver. Entonces la gente allá es muy separada, muy aislada. Que eso también lo viví en Estados Unidos, en San Francisco. Un día me invita una de mis amigas a su departamento. Y pues subimos, era como, no me acuerdo, tercero o cuarto piso, y era un pasillo largo con puertas, como los típicos edificios de departamentos allá, ¿no? Y entonces vamos pasando por uno de los departamentos y le digo, oye, ¿qué pasó aquí? Huele bastante mal, huele horrible. No, pues no sé, yo creo que no han sacado la basura. 2, 3 días después, bueno, el olor se intensificó y pues era que se había muerto alguien. O sea, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta hasta que realmente ya no había forma de ignorarlo. O sea, ni la familia se dio a la tarea de buscarlos, ni los vecinos se les ocurrió que pudiera haber algo mal, o si se les ocurrió, no hicieron nada. O sea, prácticamente se quejaron del olor. Eso es todo. No de, oye, ¿crees que puede haber algo más? Esto huele raro, Sí, ¿no? sí. No, y ya vinieron los de la policía y sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Tan impersonal así que ni la familia siquiera. O sea, son falta de empatía, falta de esa conexión con otras personas que Yo no. creo que es una cultura muy diferente. Tal vez así los educaron. A nosotros nos educaron con esa empatía, ¿no? De, oye, pues hay que ayudar, hay que estar al pendiente del uno del otro, de tu vecino, conócelos para que si necesitan algo tú los ayudes o viceversa. Pero yo creo que ya eso nunca se los inculcaron. Pues aquí te vienes enterando hasta de lo que no. Bueno, sí, aquí te enteras de lo demás. Entonces, no está padre ni uno ni el otro extremo, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. O sea, al menos el preguntarte si algo está bien con tu vecino, que pues lo miras prácticamente a lo mejor todos los días y algún día él te puede ayudar o tú lo puedes ayudar. Claro. Pero no hay acá eso. los puedes ver todos los días al salir en el coche y ni siquiera te saludan. O sea, ni los buenos días, no, ni nada. Nada. Está bien por un lado, porque bueno, tienes toda tu independencia, te puedes salir sin peinar y con una camisa rota si tú quieres a cualquier lado y nadie le va a importar. Que por un lado eso es bueno. Aquí sales con una camisa rota y ya saliste en el periódico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya salido a la calle con una camisa rota? Allá no, me gusta ese nivel de anonimato, pero sí yo creo que está llevado al extremo. Extrañas eso de aquí de México, ¿verdad? Sí, claro. Las reuniones, Sí, el simple hecho de decir, oye, pues estoy aburrido, déjame ir a la casa de alguien. Ajá. O déjame hablarle a alguien para irnos a cenar ahorita. Allá no, eso es pecado. Decirle a alguien, vamos a cenar ahorita, pues ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a interrumpir sus planes? Claro. Que a lo mejor no tienen nada que hacer, pero... Sí, exacto. Sí, no tienen nada que hacer, pero no es correcto. No lo estás haciendo dentro de los canales correspondientes. Es complicado. ¿Se puede decir que a lo mejor tuviste un choque cultural grande cuando llegaste? No tanto, porque te digo, ya venía medio acostumbrado de San Francisco, un poco. Y no fue tampoco choque en San Francisco porque yo estaba ocupado siempre, entonces te enterabas de las historias de alguna forma indirecta, ¿no? Pero poco a poco lo vas viviendo más y te vas dando cuenta. Entonces ya cuando lo ves a la escala completa en Canadá, por ejemplo, pues ya no te causa extrañeza ni nada. Pues así es aquí, pues bueno. Y bueno, y llegas a esta empresa, ¿puedes decir su nombre de la empresa o...? Si me acordara, sí. Se me fue el nombre. Zoic. ¿Zoica? Zoic. Z-O-I-C. Ah, ok, Zoic. Bueno, entonces llegas a Zoic, comienzas a elaborar tu trabajo, a implementar todo lo aprendido en San Francisco, en Monterrey. Por lo que veo, eres muy autodidacta. Sí. Entonces, tú llegaste, me imagino, en una posición a lo mejor, digamos, que es la que te toca de entrada y luego ya empiezas a escalar dentro de la empresa durante los 10 años. Correcto. Ahorita, ¿qué puesto es el que estás ejerciendo? Ahorita yo soy compositor de efectos visuales, así se llama lo que hacemos. Dentro de cada proyecto puedes tener diferentes roles. Hay algunos proyectos en los que pues hago lo básico, por ejemplo, y hay algunos otros proyectos en donde soy
más el líder del proyecto. No necesariamente el líder de yo decido, yo hago, yo asigno, yo reviso, sino más bien yo hago todo mi trabajo también, los demás hacen el suyo y yo me aseguro de que todo lo que estamos haciendo todos vaya encaminado hacia lo que el director está buscando. Esta empresa, Zoic, da servicio alrededor digamos, del mundo, Uh-huh. de todos los proyectos de películas, pero ¿cuáles han sido los más importantes donde has participado tú junto con ellos? ¿Proyectos? Sí. Bueno, es que me cambié varias veces de empresas. Bueno. Ahorita estoy con otra totalmente diferente y pues bueno, han sido muchos proyectos los que me han tocado participar interesantes. ¿Cuáles han sido los más relevantes en los que has participado tú? Los más relevantes, yo creo que El Irlandés, la película de Martin Scorsese, porque teníamos que rejuvenecer a los actores 40 años. Y eso fue algo muy novel en su momento, porque generalmente en las películas, cuando hacen flashbacks, por ejemplo, y ves a la persona más joven, Sí. pues te piden que rejuvenezcas al actor 5 años, 10 años, 15 años, y 15 años ya es bastante rejuvenecimiento. Ya si es más de 15, en realidad contratan a un actor diferente, a un actor joven que se parezca, que te dé la sensación de que es el mismo. Pero aquí el director, Martin, no quería que se contrataran actores diferentes. Él quería que fuera Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Entonces teníamos que rejuvenecer los 40 años. Y eso fue una labor intensa porque pues el director quería que no nada más rejuveneciéramos, sino que se mantuvieran todas sus expresiones faciales que son las que identifican a esos actores. Entonces ahí estuvo el reto y yo creo que ese ha sido de los proyectos más importantes en los que he trabajado. Cuando llega un proyecto a tus manos, en este momento como compositor, dices, es el rol que tienes ahorita en esta empresa, el director es el que da las instrucciones directamente a la empresa o a ti. Ni siquiera a la empresa. Hay una estructura jerárquica muy grande dentro de todo esto de los efectos visuales. El director tiene su equipo. El director revisa los proyectos con su equipo cercano. Este equipo cercano hace todas las notas, las escribe, todo lo que el director quiere y se las pasa a los que están más abajo dentro de eso. Y esos que están más abajo se la van a pasar entonces a la empresa mía y mi empresa la reciben las personas que se encargan de logística y ellos nos las pasan a nosotros. Entonces es una cadenita un poquito larga, sí, pero así es como funciona en todos los proyectos. Muy bien. Han tenido muchos proyectos muy interesantes, muy buenos. Y todo esto te ha encaminado actualmente. Ahora quiero llegar a esa parte de que has estado nominado junto con tu equipo a varias películas, a los Óscares. Sí. ¿Cuántas nominaciones han sido? Han sido 4 entregas de Oscar con 6 películas. O sea, han entregado 6 proyectos de los que hemos participado han estado nominados de 4. alguna forma y esos 6 se han distribuido en 4 entregas de Oscar diferentes. Por ejemplo, en la primera solo fue una película, en la segunda fue una, y luego en la otra fueron 2 y así. ¿Qué películas fueron las nominadas? Las nominadas, la primera fue la de La Niña Maravillosa. Coincidentemente, el proyecto pues se fue hasta arriba, hasta los Óscares, ganó mucha popularidad porque era una buena película, pero no lo vieron las empresas grandes en su momento, ¿no? El segundo fue una película extranjera que también nos cayó dentro de ese mismo lugar donde hacíamos los efectos visuales en la escuela. Y esa no se mostró en ningún lado, se llamaba TIFF, pero pues no llegó a México, era una película árabe. Pero en los Óscares pues ahí sí aplica por mejor película extranjera. Vino después El Irlandés en el 2019 para la entrega de los 20, creo, si no me equivoco. Después La Ballena con Brendan Fraser. Sí. Y ahora ahí van 4 y ahorita tenemos 2 nominaciones. ¿También participaron en efectos visuales de Stranger Things? Sí. Pero esa no está nominada a Oscar. ¿Pero en qué temporada participaron? Nosotros participamos en la temporada 2 y 3 de Stranger Things. 2 y 3. Sí. ¿Y ese proyecto cómo lo desarrollaron? ¿Fue intenso o qué fue lo más difícil que pudieron abordarlo? No era un proyecto difícil. Lo difícil eran los directores.
Eso era lo complicado. Los hermanos Doffer. Son difíciles. Te daban notas de cosas que ya no hacían ninguna diferencia al producto final. Y no soltaban la escena hasta que no fuera el último día de trabajo. O sea, exigían muchos cambios. Muchísimos. O sea, había ocasiones en las que nos mandaban las notas, por ejemplo, y las leíamos y decíamos, muchas gracias por la nota, pero eso ni siquiera lo tocamos. O sea, ni siquiera nos pediste que hiciéramos ese trabajo. O sea, no, es que aquí en esta área el color está 10% diferente, pero tú me pediste que trabajara en esta área de acá y allá no hice nada. No es posible que me des una nota de algo que ni siquiera tocamos. Y literalmente cuando nos piden trabajar en algo, solamente podemos tocar el área en la que estamos trabajando. Lo demás queda idéntico. Entonces, ya cuando empiezan ese tipo de notas, el proyecto se vuelve muy tedioso. Y por ponerte otro ejemplo, en la temporada 3, si no mal recuerdo, 11, la niña, no sé si vieron Stranger Things, pero anda en el bosque. Se escapó la niña y andaba ahí deambulando. Y se suponía que tenía que estar nevando, pero pues el día de la filmación no estaba nevado. Entonces teníamos que poner toda la nieve en efectos visuales. Me toca a mí hacer la nieve. Y había una escena inicial dentro del capítulo, no recuerdo si la primera, pero de las primeras, en donde veías todo el bosque. Era como para que te establecieras dentro del lugar y que vieras que estaba nevando, ¿no? Y pues, oye, Ricardo, ponle la nieve y se tiene que ver, pues, nieve así cayendo, no chubasco ni nada, nada más nieve cayendo. Muy bien. Nosotros hacemos, yo en muchos proyectos he hecho partículas, que son, por ejemplo, nieve o agua o cosas por el estilo. Muchas cosas pequeñitas repetidas. Gotas de agua, copos de nieve, etcétera. Pelotas, por ejemplo, si fuera una alberca de pelotas. Las pelotas las podemos trabajar como partículas. Hay un proceso especial para eso. Entonces hice todas las partículas de la nieve y pues llené todo el frame, se le llama el frame, toda la escena de nieve con las especificaciones que lo habían pedido. Y pues ahí en la computadora pues puedes ver todas las estadísticas, ¿no? Y había millones de copos de nieve, puntitos así chiquitos cayendo. Pues regresan las notas de las escenas y me encierran 2 copos de nieve. 2. ¿Es en serio? 2 de los 6 millones. ¿Ok? Estos 2 no nos gustan. Y con estas palabras te lo dicen, están destruyendo todo el proyecto. Pero, a ver, quiero entenderlo. Sí, ni yo lo entiendo. A tu ojo profesional, ¿eran imperceptibles? Claro. O sea, ya era una cuestión de ego. De yo, director, yo puedo ver cosas que nadie puede ver. Cuando no las hay. Cuando no las hay. O sea, dime tú, ¿podrías ver el movimiento particular de 2 copos de nieve dentro de 6 millones? Es imposible para el ojo humano, literalmente, a menos que hagas un zoom de cada pedacito y empieces a verlos. Pero, ¿quién dice que no es un movimiento natural del copo de nieve? Si 5.999.998 se mueven igual, 2 no se van a mover diferente. O sea, van a tener los mismos patrones porque están en función de fórmulas matemáticas. Y no es como que esos 2 dijeron, computadora, vamos a usar una fórmula diferente para estos 2. Sí. No funciona así. Pero ellos te los encerraban y te decían, tienes que cambiar el movimiento y la animación de estos 2 copos de nieve porque no nos gustan. Ahí, por ejemplo, digamos que fingías, sabes que ya los cambié y volvías a mandar el proyecto y que ellos que dijeran, no, ya quedamos satisfechos, quedó tal cual que lo queremos. ¿Te llegó a pasar eso? Sí, pero no lo puedo decir. Es que, Paco, aparte, es imposible. No, cuando trabajas, por ejemplo, con partículas, estás trabajando con fórmulas matemáticas. Yo no trabajo dibujando cada copo y moviéndolo para que se mueva. No, trabajas con una fórmula matemática que
es imposible de cambiar. No la puedes cambiar para la parte derecha y para la parte no. Todo tiene que funcionar igual. Puedes ¿no? hacer dos sistemas de partículas, uno con una fórmula y otro con otra, pero dentro de un sistema de partículas no puedes decirle que solo dos de los copos actúen diferente. Ok, entonces, en realidad eran cosas que ya no aportaban nada al proyecto. Yo entendería si te puse la nieve y parece chubasco donde hay mucho viento. Y no, se suponía que era nada más una escena bonita con nieve cayendo muy despacito. Ok, eso sí tiene sentido. Tienes que cambiarlo porque no estás cumpliendo con lo que te están pidiendo de una escena nevada muy, muy light. Si la empresa te dijera, Ricardo, viene un nuevo proyecto de los hermanos Doffer, pero que te dieran a elegir, ¿quieres trabajar con ellos? ¿Quieres trabajar en este proyecto? ¿Elegirías trabajar o no? Sí, no tengo problema. Al final del día, a mí me siguen pagando por hacerlo. O sea, yo no tengo problema. Cámbiamelo las veces las que quieras o págame, sígueme pagando y yo lo hago. Pero mientras, y yo trato siempre más bien de que la empresa esté consciente de esas cosas. De decirle, oye, esto está pasando. Ya rebasaron la cantidad de veces que en realidad les cotizamos, pero tú decide. O sea, si tú me dices, Ricardo, sigue trabajando y no pasa nada, yo le sigo trabajando. O sea, yo, si tú cotizaste 10 horas y tú quieres que yo le meta 100, pues yo no tengo problema. A mí me vas a seguir pagando, ¿no? Pero ya es decisión de ellos. Yo no tengo problema en trabajar con nada, pero si llegara el punto en el que la empresa dice, oye, pero es que le estás metiendo muchas horas, pues espérame. O sea, y que no se esté pagando, pues ahí. Y que no se esté pagando, ahí sí tengo problema. Pero yo siempre he sido de los que avisan, oye, cotizaste 10, yo ya voy en 7. Y siguen pidiendo muchas cosas que no estaban dentro del paquete original. Tú decide. En cualquier lado hay personas abusivas así, ¿no? Claro, que se quieren aprovechar de la situación. Pero vuelvo a lo mismo. Ya no es algo, muchas de las cosas que piden no es algo que aporte gran diferencia al proyecto. Hubo otro en donde trabajamos con mucha sangre, el de Fear Street de Netflix. Y pues había piernas rotas y todo era sangre y todo sangre saliéndole por todos lados y demás. Y entonces las notas de ese tipo de sangre era que el ángulo no le gustaba de cómo salía de aquí para afuera. O sea, en lugar de 19 grados, ella quería 18.77 porque ese era el correcto. El ángulo correcto natural. Natural de la sangre de ese lugar. Sí, entonces dices, sí te frustras un poco porque dices, oye, estás nada más complicando algo que ya no hace diferencia. Vuelvo a lo mismo. Si yo le puse un ángulo de 150 grados y era de 20, pues oye, sí te creo. O si le puse uno de 20 y era de 30, pues todavía. Bueno, pues sí, 10 grados definen mucho si la herida era tan grave que salió disparado o salió más pequeñito el chorrito, ¿no? Pero ya cuando se ponen en ese plan de 17 no, 16.85 y vamos a ver, ya no hace ninguna diferencia más que estresar a todo mundo. Los directores tienen ese ego como de... Claro, es una lucha de egos y no nada más de los directores, de todos los intermediarios. Hay muchos supervisores intermediarios y cada uno tiene su idea. Nos tocó trabajar en Oceans 12, creo. La de Ocean, donde sale Brad Pitt. Donde salen las mujeres. Ah, la versión de mujeres. Oceans 8, la 8. Ah, ok. Y asignaron a una supervisora de efectos visuales que tradujo todo mal. Y no me refiero a traducir de un idioma a otro. Tradujo todas las instrucciones incorrectamente. Entonces el director habló con nosotros y nos dijo, quiero que hagas esto. Vamos a rejuvenecer a tal actor. Y estas son las indicaciones. Perfecto, así lo hacemos. Así lo hicimos, tal cual nos lo había pedido el director. Y la persona dijo, no me gusta. Vas a cambiarlo y vas a hacer esto. Pues bueno, nosotros no somos quien para andar cambiando tus opiniones y tú tienes tus arreglos con el director y nosotros seguimos lo que tú nos digas porque el director te contrató a ti. Mientras pagues. Mientras pagues, claro.
Entonces, hacemos todo lo que ella dice, un montón de revisiones cada vez que le entregábamos algo, porque era del tipo medio grado de diferencia, prácticamente. Y después de meses entregamos todo. Lo común es que nosotros entreguemos nuestras escenas a los supervisores de externos, a los supervisores del director, y que conforme las vayamos entregando, vayan siendo revisadas por el director. Por ejemplo, si tenemos una secuencia son varios shots que se llaman. ¿Okay? Entonces, una secuencia podría ser que estamos en este cuarto y te filman primero a ti y luego me filman a mí y ya son 2 shots. Sí. Y luego lo filman a él, tercer shot, y luego te vuelven a filmar a ti, y luego a los 2. Y bueno, esta es una secuencia, ¿okay? Que tiene varias tomas internas que se llaman shots. ¿Okay? Entonces, dentro de una secuencia van a ver lo que se llaman los shots maestros, por así decirlo. Entonces, hay una escena contigo y regresamos a ti 10 veces. ¿Okay? Entonces, seleccionamos una escena tuya para que sea la escena principal y la trabajamos. Esa escena la mandamos al supervisor del director, él se la muestra al director y el director dice, sí, me gusta el look, aplícaselo ahora sí a todos los shots iguales. ¿Okay? No hacemos los 10 shots para que después nos digan, no, todo está mal y tienes que volver a hacer los 10. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que hizo esta mujer, desafortunadamente, fue, yo muy chingona, yo sé más que el director. Supongo que fue por ahí un poquito porque ella se esperó a que tuviéramos todo listo sin obtener autorización del director. Se esperó a que tuviéramos todo listo y ya que estaba todo listo, a como ella le gustaba, entonces se lo presentó al director. Y fue un problemón porque el director se molestó mucho. Ella creo que hasta nos culpó a nosotros, pero en realidad todo estaba documentado, entonces no había para dónde se hiciera ella tampoco. El director dijo, pero es que prácticamente la primera versión que veo es la que yo había pedido, ¿por qué te fuiste por este otro lado? Entonces sí son muchos egos los que hay de lo que yo veo y lo que yo puedo lograr va a ser mejor y lo vas a ver y vas a decir, no mames, o sea, qué bueno que lo hiciste porque mejoraste mucho el producto. Pero no funciona así. Es que es interesante cómo, al igual en todos lados y en los mismos trabajos, siempre hay este tipo de diferencias, egos, y cómo terminan al final, o sea, saliendo a la luz todos los errores, claro, de las personas. Pero hace rato estábamos hablando de algo bien interesante y quiero que nos hables un poco más del libro. Sí, claro. Un libro que hiciste. ¿Cómo es que surge ese libro? Ese libro surgió de forma un poco indirecta. Yo nunca tuve pensado escribir nada. Yo, como profesor universitario, siempre pensé que iba a escribir algún libro de efectos visuales o de 3D o de alguna cuestión relacionada a todo lo que yo hago. Pero no fue así. Fue un libro de paz interior y propósito de vida. Y este libro surge, como te decía, de manera indirecta cuando llega la pandemia, me llega la crisis de los 40, nos cae la huelga de los actores y de los directores de Estados Unidos. ¿Recuerdas eso? Algo así. Que hubo una huelga hace unos años. Y me llega un correo de la universidad en Estados Unidos, donde yo estudié y que estaba dando clases en línea, en el que me dicen que ya no me van a dar clases. Entonces se junta todo eso y pues obviamente yo entro en pánico porque pues la pandemia, ya sabes todo lo que nos pasó en esos momentos, el miedo, el aislamiento, el no saber qué va a pasar, el trabajo desde casa y demás, la crisis de los 40, yo ya me venía preguntando muchas cosas de qué voy a hacer, lo estoy haciendo bien, cómo puedo ayudar más gente, etcétera. La huelga de los actores, al final del día nos dijeron, oye, pues no hay trabajo, no están grabando, no están produciendo, entonces no te podemos mandar nada. En esa crisis, Ricardo, ¿qué fue lo que más sientes tú? Que dices, esto me persigue tanto que ahora no sé cómo resolverlo. O sea, si era alguna cuestión, como por ejemplo, dices, algo interior, pero
exactamente qué? ¿La incertidumbre o qué Pues era? había mucho miedo, mucha incertidumbre y sobre todo el hecho de que la huelga nos redujo el trabajo al 50% porque nos dijeron dos opciones, te corremos o te dejamos de medio tiempo. Pues obviamente Ok, dices medio tiempo, ¿verdad? sí. Eh, y el que me hayan corrido de dar clases en San Francisco, y San Francisco era el que daba más dinero. O sea, las clases pagaban más que En otros. efectos visuales. Entonces, imagínate estar en un nivel de ingresos de un 100% y de un día para otro prácticamente bajar al 20%, porque era más el ingreso de San Francisco, era más del 50%, era el 60%, y del 40% que me quedaba, pues medio tiempo 20%. Entonces, imagínate cómo se va a poner cualquier persona cuando tú ya estás acostumbrado a un cierto nivel de Sí. gastos. No estoy diciendo siquiera nivel de vida, un nivel de gastos, porque ya todo es muy caro. Sí, ganas bien, pero gastas Sí. mucho. Y de repente ya no tienes esa cantidad de dinero ni para pagar renta. O sea, ya no te alcanza. Tienes un ingreso del 20%, pero con gastos del 70% o del 80%. ¿Estuviste al borde de quedar sin nada? Sí, digo, en su momento tuve oportunidad de ahorrar dinero, ¿no? Porque tenía un ingreso del 100, gastaba el 70, el 80, te quedaba un poquito para guardar. Pero pues tú sabes que la vida es muy cara. O sea, sí, tienes Sí. guardados 3, 4 mil dólares, pero se te van a ir en menos de un mes, se te van a ir en 2 meses o 3 meses si eres muy cuidadoso, ¿no? Sí. Y eso si tu ingreso baja poquito, pero cuando está bajando dramáticamente, o sea, eso no te va a durar nada. Entonces entra tu cabeza en un modo pánico de cómo le voy a hacer, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a sobrevivir. Ahorita nadie está contratando, la pandemia está en su apogeo, nadie quiere salir, nadie quiere contratar, nadie quiere interactuar, nadie quiere hacer nada. Ya se viene el pago de la renta y aparte tengo que comprar comida, tengo que comprar o pagar el coche. Son muchas cosas que que afectan, obviamente, y tu cabeza en esos momentos es cuando más te sabotea. ¿Okay? Dices, estás a día 3 de marzo, por ejemplo, o de cualquier mes, y tú ya estás pensando en el 31 o en el primero del siguiente mes, que es cuando tienes que pagar la renta. Oye, faltan 30 días, en 30 días pueden pasar muchas cosas. Sí. Pero desde el día 3 o desde el día 1, incluso acabas de pagar la renta y ya te estás preocupando los siguientes 30 o 31 días por lo que va a pasar el siguiente mes. Voy a poder comer, voy a poder comprar, voy a poder pagar. Y entonces, pues toda esa incertidumbre, todo ese miedo, todo eso que pasaba por mi cabeza no me permitía hacer nada. No, Ya, no bueno, dormía. en ese punto de tu vida ya a lo mejor ya dices, yo sé mi propósito, pero sentías que tu mente te estaba saboteando por ese lado de hacerte dudar cuál era tu propósito. Claro, claro, y eso es algo muy natural de la mente humana. Eso no ocurre por el hecho de que te corran por el hecho de tener menos ingreso. Esto le ocurre a todo mundo. Todos tenemos una voz interior que habla sin parar. Aun y cuando dices que no Sí. estás pensando en nada, siempre estás pensando en algo. Dejé prendida la estufa, cerré la puerta. Ay, tal película, me acuerdo que la vi, se veía interesante, a ver si la veo en la noche. La cabeza es una máquina de crear pensamientos. Y dentro de esos pensamientos, hay muchos buenos, obviamente, porque te ayudan en tu trabajo, en tus Sí. decisiones y demás. Pero hay muchos más que son pensamientos que no ayudan. Los pensamientos intrusivos que nada más Los te quieren destruir. pensamientos intrusivos que te dicen, oye, tú no puedes, no vas a poder pagar, ¿qué vas a hacer? Y si te meten en la cárcel, ¿cómo te vas a comunicar? Empiezas a hacer todo un escenario que lo único que hace es quitarte tu paz. Entonces yo ya no sabía qué hacer con todo eso porque te digo, no me podía enfocar en el trabajo ni en medio tiempo. Ujú. Me costaba mucho más trabajo hacer todo porque estaba constantemente pensando en lo que iba a pasar y cómo lo iba a solucionar si no tenía el dinero y me estaba acabando los pocos ahorros que tenía y bueno. Entonces lo único que se me ocurrió en esos momentos fue empezar a anotar cosas. Las anotaba en mi Sí. celular como para tratar de alguna forma ponerlas en un lugar seguro y ver si de esa forma podía soltar tantito el pensamiento ese. Siempre digo o pongo esta analogía de decir, bueno, imagínate que te piden que te memorices una frasecita media larguita, ¿no? Te la dicen y la estás repite y repite y repite y repite para que no se te olvide. Pero si tuvieras la oportunidad de ponerla en un papel o en un cuaderno,
dices, ya la anoté y ya sé dónde la tengo, ya no me tengo que preocupar por estar repitiéndola. Y eso fue lo que se me ocurrió. Yo dije, si a lo mejor pongo algunas de estas ideas que traigo, fatales, Sí. ¿verdad?, en papel, tal vez pueda soltarlas tantito porque ya sé que están ahí escritas, ¿no? Y ayudó poquito, sí. Trataba de anotarlas, las anotaba y pues ya como que me relajaba un poquito, pero volvían al rato. No es así como que se jubilan las ideas. No, O sea, regresan. sí, me ayudaba por 5, 10, 20, 30 minutos, pero luego volvían y volvían con más fuerza, ¿no? Así estuve anotando mucho tiempo y decido, después de un año más o menos, revisar todo lo que había anotado. Y ahí fue donde me empezaron a caer muchos veintes. Yo vi que muchas cosas no tenían ni siquiera un fundamento, muchas otras estaban conectadas, muchas otras me hicieron entender cómo funcionaba la cabeza. Y, y lo que empecé a descubrir me hizo que desarrollara más esas ideas. Dije, oye, si estoy entendiendo y viendo todos estos patrones con el simple hecho de tener ideas muy simples anotadas, Sí. tal vez si las empiezo a desarrollar, voy a empezar a entender todavía más cosas de todo lo que pasa dentro de mi cabeza y de lo que probablemente está pasando en la cabeza de muchas personas. No soy el único, no soy exclusivo de tener pensamientos, no soy el único que se sabotea, no soy el único que tiene culpas, miedos, necesidad de validación y demás. Entonces las empecé a desarrollar, pero no quería, no que no quisiera, simplemente no me pasaba por la cabeza escribirlas como libro. Yo simplemente quería bajarles el volumen, continuar bajándoles el volumen, Sí. porque cuando las vi anotadas, te digo, me cayeron muchos veintes. Oye, Ricardo, y por ejemplo ahí en el libro, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo lo titulaste el El libro? libro se llama Menos drama, más paz. Menos drama, más paz. ¿Lo tienes? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Lo tienes en línea? Sí, está disponible en Amazon y está disponible en español y en inglés. Ok, lo voy a poner aquí abajo en la descripción. Voy a agregar el link para que puedan buscar el libro de Ricardo. Regresando, mencionaste hace un momento que tú ofreces unas herramientas para poder salir de ese estado de a lo mejor depresión, desánimo, Ujú. que muchas de las personas hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas. Cuéntame cuáles son algunas de esas herramientas que a ti te ayudaron y que a alguien más le pueden servir. Hay diferentes herramientas dependiendo de lo que necesites trabajar. Dentro del libro yo hablo de la voz interna, como te decía, que tenemos todos, y le puse un personaje a esa voz interna y le llamo el diablillo dramático. Ese diablillo dramático yo lo vi como si fuera una caricatura, y bueno, ahí viene el background de efectos visuales, que vive dentro de mi cabeza y que es el que está todo el tiempo metiendo ruido y haciendo drama. Entonces, a mí, en el libro, hablo de el origen de ese diablillo, por qué existe, qué hace, cómo lo hace, y les doy, lo que habías comentado, las herramientas para que puedan empezar a controlarlo. Yo creo que es más fácil que la gente pueda entender algo con una analogía de un personaje a tener que entenderlo con la voz interna, que se vuelve muy abstracto en muchos casos. Hay muchos libros que tratan este tema y yo los he leído, algunos de ellos, y los lees y dices, ok, sí, pero siento que se quedan muchas cosas muy abstractas. Y a mí me sirvió mucho el ponerle cara, una cara y un personaje y decir, no soy yo, porque esas ideas no necesariamente eran ciertas. Entonces yo decía, oye, no todo lo que estoy pensando realmente es verdad. Entonces hay alguien ahí que me está saboteando. Y pues dependiendo del tipo de saboteo que tú tengas, pues es la herramienta que puedes utilizar. Hay una sección para culpas, para miedos, para validación, para competencia desmedida, para envidias, para perdón, en fin, un montón de cosas que no es que las leas y ya quedé curado, ya no siento envidia, ya no siento culpa, ya no necesito validación, pero conforme las vas poniendo en práctica y sobre todo conforme vas identificando a tu diablillo, o sea, lo importante aquí a entender dentro del libro es que entre más veces tú puedas decir, este no es un pensamiento, es el diablillo que me quiere sabotear,
es más fácil entonces que tú puedas empezar a aplicar esas herramientas para que te sirvan dentro de tu vida. Y es un proceso, ¿eh? No es, te digo, no es que leas el libro y al final ya te graduaste y ya estás en paz y feliz. No, es como ir al gimnasio. No vas al gimnasio, haces 5,000 abdominales si tú quieres en un día Sí. y sales con cuadritos. Esto es hacer pesas para la mente. O sea, tu mente ha estado corriendo libre, ese diablillo dentro de tu cabeza ha estado corriendo libre por 20, 30, 40, 50 años. No sé cuántos años tenga cada uno de los que nos escuchan, pero ha estado corriendo libre por todo ese tiempo. Imagínate que de repente quieres ponerle una correa. ¿Tú crees que se va a dejar tan fácil? No. Te va a poner mucha resistencia y va a decir, esto no jala, esto es un mugrero. En 2 semanas me voy a curar y voy a resolver todo. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer tu cabeza cuando ves esas cosas y te pones espejo enfrente? Tú dices, esto no jala, pero ese no eres tú. Otra vez, ese es el diablillo que está saboteándote, que dice, ni lo intentes, eso no va a jalar. ¿Pero lo has intentado? No, nunca, pero no va a jalar. Tú mismo te saboteas. Inténtalo, pero no tampoco, lo intenté una vez y no jaló. Tienes que volverlo a intentar. Hay toda una ciencia de programación neurolingüística que habla de que tú puedes programar tus propios patrones, ¿no? Tú puedes programar tus propios pensamientos. Y mi libro tiene mucho de eso, pero tienes que intentarlo. El cambio no viene de afuera. No viene de leer un libro ni de que yo venga y te diga, oye Paco, pues ya no te estreses. Y tú que digas, ok, ya, sí, perfecto, no, ya no me estreso. Eso me No recuerda viene por ahí. cuando yo le comentaba a Luis alguna vez de los, no voy a decir los coaches, voy a decir los motivadores que probablemente te puedas encontrar en conferencias también, que llegan y con una energía vamos alta y claro. que vamos y tú puedes y sí, pero ok, tú me estás diciendo que sí puede y a lo mejor tú me dices que crees en mí, pero no me estás dando la dirección, Claro. las herramientas de cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Claro. Entonces, a veces podemos caer en esa trampa de esa motivación que te mantiene en ese momento. Hace rato hablábamos un poquito de eso, de alguien, no voy a mencionar quién, de que estuvo el día de ayer y vamos y que ustedes pueden, lo van a lograr y ese es el camino, sí, pero tú cómo sabes que es el camino de ellos. Claro. O sea, no puedes imponer que porque a lo mejor a ti te funcionó de esa manera, decir que a ellos les va a funcionar igual. Es como cuando te venden un curso también. Los últimos años, cuando hablan de emprender, ¿sabes qué? Es que deja tu empleo y emprende y todos son emprendedores y a todos les va a funcionar. No a todos les va a funcionar el emprender, porque lo he visto, no a todos les funciona y no todos quieren. Entonces, hay personas que le funciona ser empleado, que, ¿sabes qué? Claro. Dice, oye, yo quiero trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 y se acabó. Y les funciona. Y hay otros, es que a mí me fastidia el encierro y yo quiero andar afuera y hacer otras cosas. Y voy a eso, ¿qué dices? Y en el libro hablo mucho de eso también, de toda esa programación social y de toda esa programación cultural que tenemos, en donde todo el tiempo nos están empujando a ser el primero, el mejor, el que tiene más, el más sobresaliente, ya sabes, el número uno siempre. Sí. Pero no tenemos que ser el número uno siempre. O sea, ser el 2, ser el 3, ser el 40, está bien. Lo importante es que tengamos paz en nuestras cabezas y que podamos vivir una vida bien. El tener siempre que estar complaciendo a otras personas, a la sociedad, a los amigos, a las escuelas, no funciona. Y por eso la gente entonces vive con tanto drama, porque no pueden desconectar esas dos cosas. Y eso lo trato de explicarlo lo mejor posible para ver si de alguna forma pueden ver todos esos patrones, ¿no? Y sí, es eso. O sea, totalmente que la persona se puede entender a sí misma. Y qué bueno que lo explicas en el libro y das las herramientas para que a alguien le pueda funcionar. Digo, hemos estado hablando de los inicios de tu carrera, toda la parte donde estudias en San Francisco, llegas a Vancouver. También sabemos, digo, nos enteramos que yo me enteré apenas ayer que compartías conferencias. Esa parte, ¿cómo llega a ti de las conferencias? Las conferencias pues fueron llegando conforme salió el libro. Lo presenté aquí en Nuevo Laredo hace mes y medio más o menos y
pues tuve muy buena recepción, muy contento Sí. de todo lo que ocurrió desde entonces y esa presentación ha ido desencadenando muchos otros eventos y ese otro pues fue el congreso que me invitaron con, no nada más con el libro, sino también con lo de la nominación. Bueno, en congresos, en universidades también has impartido conferencias. Sí, no últimamente, he impartido en el pasado, pero pues ahorita fue lo del el congreso aquí y están empezando a salir más cosas también. Es un camino muy incierto. A veces que tú dices, bueno, comencé en cierto lugar, digo, te fuiste de la arquitectura, terminaste en Vancouver haciendo algo mucho mejor que era, digamos, el propósito que tú buscabas, porque a través de la crisis también emprendiste que, bueno, a lo mejor reafirmaste Claro. que era el lugar correcto. Yo no creo que estoy en algo mejor, estoy en algo que me gusta más, que es diferente. Ujú. No podemos decir que los efectos visuales son mejores a la educación, porque la educación tiene su propósito también dentro de una sociedad. Pero lo que sí podemos decir es que fue mejor para mis intereses y para lo que yo quería hacer. Ahí sí fue mucho mejor. Y qué bueno que lo manejas de esa manera porque a veces no logramos entender ese camino que a veces te lleva por distintos lados y a veces es difícil, a veces se vuelve muy complicadísimo que te lleva al fondo, pero a veces te regresa y te vuelve a poner en la línea que dices, aquí es el lugar, o sea, a veces ya ni es tanto ni el dinero, ni tantas cosas que, como dices, la sociedad te está enviando y que es lo mejor para ti. A veces, como dices, nada más es un poco más la paz, el bienestar, sabes que aquí es mi lugar y me siento bien aquí, no necesito compararme con alguien más. Ahora, tampoco va por el hecho de, oye, pues no, nunca quieras ser el primero, nunca quieras hacer algo. No, no va por ahí. O sea, puedes seguir haciendo cosas grandes, proyectos grandes, puedes querer ser el primero si tú quieres, pero no debes de dejar que eso te consuma, porque una vez que estás arriba, vuelven esos pensamientos saboteadores de, oye, alguien va a venir y me va a quitar todo esto en algún momento y empieza la paranoia y empiezan las dudas y empiezan más miedos. Ese diablillo va creciendo contigo. Subes de puesto y el diablillo sube de puesto también. Entonces, yo no estoy opuesto a que quieras hacer algo en grande. No estoy diciendo todos vivan una vida muy precaria pero feliz. No va por ahí. Cada uno tenemos diferentes inquietudes, diferentes necesidades. Pero lo que sí es importante es no dejar que nuestra mente nos consuma. Tenemos que estar en donde tengamos que estar, pero aprendiendo a controlar los pensamientos para poder estar en paz dentro de lo que nosotros hacemos. Ricardo, tengo una última pregunta. Si alguna persona de las que te está viendo en este momento tuviera en su mente cómo es que yo puedo lograr encontrar mi propósito y que ese propósito me haga feliz a mí, ¿qué mensaje le darías? Hay un mensaje muy específico que lo tengo dentro del libro y no me gustaría decirlo porque entonces ya se va un poquito del misterio de leer el libro, pero sí hay un propósito de vida para cada uno de nosotros y lo explico muy a detalle ahí en el libro y digo cómo puedes lograrlo. Y tiene mucho que ver con todas estas herramientas que propongo para que vayas quitando todo ese ruido mental que tienes. Entonces, sí, digo, contesto a medias tu pregunta, pero porque me gustaría que la gente leyera el libro y encontrara esa información y que fuera más sorprendente en su momento, ¿no? Sí, claro, totalmente es la idea, ¿verdad? Pero que se yo cultiven. sí encontré el propósito y créeme, ahora digo, no porque escribí el libro y ahora cree que se siente paz. No, sí me siento mucho más en paz. O sea, ya no me preocupo por cosas que no me preocupaba, o más bien, por cosas por las que me preocupaba. Suelto muchas otras que no importan. Ya no trato de vivir para lo que los demás están esperando. Si te gusta bien, si no te gusta, pues qué bueno, digo, yo no tengo ningún problema contigo. Si tú lo tienes, ese es tu diablillo. Sí. O sea, tú lidia con tu diablillo, yo lidio con el mío. Si te puedo ayudar, con mucho gusto. Pero yo no te voy a forzar. Yo no vine a adoctrinar, yo no vine a cambiarte tu forma de ser y a decirte cómo debes de ser. No, yo vengo a plantearte un panorama y decirte, mira, está pasando esto, te muestro las opciones, tú decides. Todo el cambio viene desde el interior, no del exterior.
Puede venir cualquier coach que tengas, el mejor o el que conozcas, y decirte, como decías, tú puedes. Pues sí, pero así no funciona. El cambio viene desde adentro. Y hay que entender también que el estar en paz, porque esta es una de las ideas equivocadas a veces que tiene la gente, es el hecho de estar en paz, que signifique sonreír todo el tiempo, o si te dan una cachetada, tú dices, no, déjame poner la otra para que me des otra, porque pues yo no peleo. O tener que llorar cuando amanece y ves el sol. No va por ahí. Y yo creo que ahí, por eso la gente le tiene mucho recelo a todos estos libros de paz interior, porque muchos sí son así, es que si no eres vulnerable, entonces no se puede. Cosas por el estilo. Y si no lloras diciendo todos tus secretos más profundos, entonces no va por ahí. O sea, la paz no tiene nada que ver con el llorar, con exponerte a otras personas, tus partes vulnerables en ese sentido. No tiene nada que ver con estar sonriendo todo el tiempo. No tienes que dejar de ser tu humor, o dejar de ser sarcástico, o como sea tu personalidad. No va por ahí. Y eso también lo explico todo en el libro, porque cuando lo han leído y dicen, pues yo pensaba pues que necesitaba estar siempre muy zen y escuchando música siempre muy bajito y quedito, y entonces yo no poder responder nunca. No, sí puedes responder. O sea, vienes tú y me atacas, te detengo en un segundo. Ok, yo te explico las técnicas ahí para hacerlo sin que te enganches. ¿Me explico? Sí. Pero todos, incluso hasta el más zen que haya en el planeta, sigue siendo humano, y el humano tiene emociones. El humano va a responder y va a sentir. O sea, vas a ver una injusticia y te vas a sentir mal. Pero ¿cuánto tiempo quieres cargar la injusticia contigo? ¿La quieres traer ahí cocinando durante meses y meses? ¿O quieres aprender a soltarla? No quiere decir que si la sueltas ya no te importa. Y esto es lo que a la gente le cuesta trabajo entender. Ah, me estás diciendo que no me importe. No, te estoy diciendo que necesitas regresar a tu centro mucho más rápido. El mal no va a cambiar. El mal va a existir. La gente que hace daño no va a cambiar, ni va a dejar de existir, o van a venir nuevos que van a hacer cosas que no se deben de hacer. Pero tú tienes que tener o tomar la decisión de decir qué tanto me va a afectar, qué tanto quiero estar en paz y qué tanto no. Y esto, repito, depende de cada quien. Tengo amigos que me dijeron, oye, me gustó mucho lo que dices en el libro, pero a mí me encanta el drama. O sea, a mí me encanta darle vueltas y sufrir y tener esas emociones intensas que yo veo en Netflix. ¿Me explico? Sí. Porque, y hablo del entretenimiento y de las redes sociales y de todo esto, porque todo eso le echa fuego al diablillo. O sea, todas las series están pensadas, y digo, yo he trabajado ahí, están pensadas para crear todas estas emociones. O sea, llora en la cámara para que vean que eres vulnerable, y después eres bien perro, y después esto, y después el final, y hay un arco narrativo para que la gente se involucre y que grite y que vean la tele y que digan, pinche vieja, ¿cómo le hizo eso? Pero después va la mujer y le pide el perdón. Ay, tiene sentimiento. Entonces ya todo está muy programado. Y esas programaciones las absorbemos. Y entonces nosotros queremos unas vidas intensas en donde voy y le grito a la pareja, le doy una cachetada, y al siguiente día hay una reconciliación. Y entonces la reconciliación es mucho mejor. ¿Me explico? Sí. Entonces, pues depende de cada quien. Te digo, ha habido un par de personas que me dijeron, a mí me encanta más el drama. Yo quiero esas emociones altas y estar después hasta el fondo y después otra vez arriba y demás. Pues yo te mostré las opciones, tú tomas la decisión de cuál te parece mejor. Yo no vengo a cambiarte, ni a obligarte, ni a adoctrinarte. Simplemente te pongo las cartas sobre la mesa, como lo he hecho siempre en mi labor docente. Yo te ponía toda la información, te decía cómo funcionaba, tal vez cómo podría hacerlo mejor para que la digirieras más pronto, pero yo no te puedo forzar a que la apliques de la forma que yo te digo. No, ahora sí que cada quien tiene la elección de lo que quiere para su vida. Claro. Ricardo, te agradezco bastante el tiempo que nos das. Gracias por ayer
tomarnos en cuenta. Tuvimos que acomodarnos porque pues mañana tienes que viajar de regreso. Pero te agradezco bastante tus palabras, que nos hayas compartido esa sabiduría, tu trayecto de vida y que todo esto pueda ayudar a alguien más que esté pasando una situación similar de la cual tú saliste. Y si en una ocasión tienes alguna otra cosa que decir, pues bienvenido. No, muchísimas gracias, Paco. Ojalá que esto pues le sirva a alguien que quiera bajarle a ese ruido mental que tiene y decirles que tú puedes. No te creas. No, esa no es la frase. Pero sí es posible bajar el ruido siempre y cuando estén dispuestos a intentarlo y a continuar haciéndolo. Es una práctica continua. No, pues gracias por eso, y en la caja de la descripción voy a dejar también el link del libro y las redes sociales de Ricardo para que lo sigan y vean el trabajo de cerca que ha logrado. Y pues ahora sí que este episodio va a salir mucho después, pero yo espero que se dé esa estatuilla. Esperemos que sí. De esta última nominación, esperemos que se las den y puedas en lo más alto ahora sí, de las personas que han salido aquí en Nuevo Laredo, que puedas decir, yo he logrado esto, que todas las personas que estamos aquí podemos de alguna manera destacar o sobresalir. Y pues tú eres un ejemplo para nosotros. Muchas gracias, Paco. Te lo agradezco y pues sí, esperemos que mañana tengamos una buena noticia. Y si no, estamos como quiera muy contentos porque pues estar en las nominaciones ya es un logro. Sí, lo dicen todos los que no ganan, pero pues en realidad sí es un logro. Claro la que verdad. Sí, el esfuerzo lo vale. Claro. Bueno, nos vemos. Gracias. por quedarse hasta el final y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.